La suave luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la oficina de Derek Newton, proyectando largas sombras mientras revisaba los cálculos finales para el proyecto del puente Harrison. A sus 45 años, con su cabello gris y rasgos afilados, Derek exudaba una autoridad que reflejaba su sólida y bien ganada reputación. La pared detrás de su escritorio estaba adornada con premios y certificados que atestiguaban su talento para transformar proyectos de infraestructura en crisis en obras exitosas. Su asistente Sara se asomó por la puerta. La reunión de la junta directiva comienza en 5 minutos. Con un movimiento rápido y eficiente, Derek organizó su material de presentación. Gracias, Sara. Finanzas ya te envió proyecciones actualizadas. Sara le entregó una elegante tableta. Acaban de llegar. Ya los puse en tus diapositivas. Ella sonrió y añadió. Enhorabuena de antemano. Parece que el ascenso ya está garantizado. Derek mantuvo la calma. Tomémoslo con calma. Primero, necesito convencer al consejo. Cuando llegó a la sala de reuniones, la sala quedó en silencio mientras presentaba sus hallazgos. El proyecto del puente Harrison, que anteriormente había estado acumulando pérdidas, estaba a punto de transformarse. Con su rediseño innovador, Derek no solo ahorraría millones a la ciudad, sino que también aumentaría la durabilidad y seguridad de la estructura. Buen trabajo, Derek, anunció el presidente Phillips después de la presentación. La junta decidió por unanimidad ascenderlo a director senior de proyectos, con efecto inmediato. Siguieron apretones de manos y saludos, pero la mente de Derek ya estaba concentrada en el siguiente desafío. Para él, el éxito era un viaje constante de mejora. De regreso a la oficina, llamó a Amanda, su esposa durante 22 años. Entonces, ¿cómo estuvo?, preguntó Amanda, con su característico entusiasmo. Conseguí el ascenso, respondió Derek. Pensé que celebraríamos esta noche en la mesa. ¡Qué vergüenza! Amanda suspiró. Tengo una reunión tardía con un cliente. ¿Lo dejamos para otra noche? Mientras hablaban, Derek notó un leve ruido de fondo, música y voces, que no encajaba con su estudio de diseño. ¿Está todo bien allí? Parece bastante ocupado. Amanda respondió casualmente. Estoy en un café, revisando algunos diseños. Salvador me está ayudando con un nuevo concepto para la sala de meditación. Ya conoces esas reuniones creativas. Salvador era el instructor de yoga con el que Amanda había empezado a ver hace 6 meses para lidiar con el estrés. Derek recordaba bien el primer encuentro con el instructor. La expresión relajada, los dientes blancos y la forma en que parecía fijar su mirada en Amanda. Naturalmente, a Amanda no le resultaba difícil trabajar hasta tarde cuando se trataba de reuniones como esta. Después de colgar el teléfono, Derek revisó el estado de cuenta conjunto. Allí estaba, otro retiro de $5,000 descrito como investigación sobre mejoras para el hogar. Extraño tipo de inversión para algo que se suponía que sería una simple consulta de diseño. En el camino a casa, que pareció más largo de lo habitual, un dolor de cabeza punzante empezó a intensificarse. La casa, con su diseño moderno y toques sofisticados, reflejaba el gusto refinado de Amanda. Atravesó el pasillo, donde las fotos familiares formaban una especie de retrospectiva. La boda, la graduación de Emma, los viajes familiares que ahora parecían recuerdos de una vida lejana. Derek fue a su oficina, donde guardaba sus medicamentos para el dolor de cabeza en el cajón de su escritorio. La configuración abierta de la casa significaba que podía escuchar fácilmente la voz de su hija Emma proveniente del dormitorio de arriba. No, mía, mi padre todavía no sospecha nada. El novio de mi mamá incluso me recoge en la escuela cuando está en la ciudad. La mano de Derek se detuvo a medio movimiento para abrir el cajón. Sí, quiere mudarse a California tan pronto como termine de pagar la universidad. Mi mamá dijo que Salvador tiene contactos allí. Sí, sigue diciendo que mi padre es muy predecible, muy aburrido. Al menos El Salvador la lleva a bailar. Derek permaneció inmóvil en la oscuridad de la oficina, absorbiendo las dolorosas revelaciones. Su mente lógica y analítica empezó a juntar las piezas, calculando las variables, las frecuentes ausencias de Amanda, los sospechosos saqueos, el repentino entusiasmo de Emma por las universidades médicas de California, incluso con el prestigioso programa de Stanford prácticamente al lado. Antes de seguir adelante con la historia, quiero recordarte que verifiques si estás suscrito. Si te gustan las historias de infidelidad no querrás perderte ningún vídeo nuevo, por eso te aconsejo que te suscribas al canal. Ahora sigamos. A la mañana siguiente, Derek siguió con su rutina y desayunó mientras Amanda hablaba de su último proyecto de diseño. Observó, atentamente, cuando notó que ella mantenía sus ojos en su celular, sonriendo discretamente e inclinando la pantalla fuera de su campo de visión. Greg llamó ayer, comentó casualmente. A su startup le está yendo bien. Esa inversión realmente le dio un impulso. Derek removió su café, fingiendo interés. ¿Qué inversión fue esa? Ah, ya sabes, esos primeros inversores que mencionó, respondió Amanda, gesticulando con indiferencia. Hoy está organizando otra reunión de negocios. ¿Qué hermano tan responsable tienes? Las reuniones de negocios de Greg formaron otra pieza del rompecabezas. Greg,
siempre el encantador y carismático de la familia, tenía talento para eludir responsabilidades con facilidad. Sin embargo, esta vez parecía involucrado en algo más oscuro. Posteriormente, en la oficina, Derek accedió a la base de datos de la firma de investigación que había contratado y destacó el perfil de Levy, un exmilitar especializado en espionaje corporativo. Una vez decidido, envió un correo electrónico detallado a Levy, solicitando una reunión para esa tarde en un café alejado de los lugares habituales. Sentado frente a él, Levy, con mirada atenta y postura discreta, escuchó la petición de Derek. «Háblame de Salvador Knox», le dijo, entregándole un sobre con el pago inicial. En cuestión de días, Levy ya había descubierto una primera capa de información inquietante. En realidad, Salvador Knox nunca había completado su certificación como instructor de yoga y su licencia de bienes raíces había sido revocada en 3 estados debido a diversas violaciones éticas. Su patrón de comportamiento era bien conocido. Buscaba mujeres ricas, preferiblemente casadas, ganándose su confianza a través del well-being coaching hasta infiltrarse en sus vidas y finanzas. Otro dato llamativo. La startup de Greg había recibido una inversión de $300,000 hace 6 meses, de una empresa fantasma llamada KNX Enterprises. Derek sintió que se le tensaba la mandíbula. La cantidad coincidía con una serie de retiros considerables realizados de la cuenta conjunta de Amanda y él, que ella había justificado como para el fondo universitario de Emma. El sentimiento de traición se intensificó. Además de Amanda y Greg, incluso el vecindario, que parecía amigable, contribuyó a perpetuar la farsa. Derek observó a través de la ventana de la oficina de su casa cómo Linda Carlson pasaba a recoger a Amanda para el club de lectura. Este club, que rotaba entre diferentes casas cada semana, rara vez parecía centrado en discutir literatura. Los vecinos de Wilders, siempre dispuestos a saludar alegremente cuando Amanda se iba a sus clases de yoga, ahora parecían demasiado involucrados. Incluso el hijo adolescente de los Wilders sabía más de lo que debería sobre Derek y su rutina. Una noche en el trabajo, Derek siguió una pista hasta el destino final. Aparcó discretamente frente a las oficinas de la startup de Greg, mucho después del horario comercial. Allí, el auto de Amanda estaba estacionado al lado de un elegante auto deportivo que Derek reconoció inmediatamente como el de Salvador. A través de las ventanas de cristal de la parte delantera del edificio, los vio a los 3, Amanda, Salvador y Greg. Amanda se rió de algo que dijo Salvador, mientras él mantenía su mano en su cintura con una familiaridad desconcertante. Greg estaba cerca, distraído con su móvil, un cómplice discreto y eficaz, que ofrecía una cobertura perfecta. La participación de Emma también se hizo más evidente. Mientras revisaba registros recientes, Derek notó una serie de movimientos sospechosos. Extractos de tarjetas de crédito de cafeterías cercanas al apartamento de Salvador. Viajes en Uber que coincidían con el horario de Amanda. Su hija parecía estar, intencionadamente o no, ayudando a su madre. Toda la verdad se reveló una mañana, mientras Derek revisaba los documentos recopilados por Levy. El padre de Amanda, el juez retirado Martin Reynolds, estuvo involucrado, guiando a Amanda durante meses a través del proceso de divorcio y buscando formas de maximizar sus derechos sobre el patrimonio de Derek. Las notas detallaban la estrategia que utilizaría sus largas jornadas laborales como justificación para alegar indisponibilidad emocional. Sentado en medio de tanta evidencia de traición y conspiración, Derek dejó que el ingeniero metódico que llevaba dentro tomara el control. Abordó la situación como lo haría con cualquier otro proyecto. Identificó los problemas, analizó las variables y comenzó a crear un plan. La presión que sentía detrás de los ojos, que le recordaba las migrañas que lo atormentaban últimamente, era un detalle secundario. El dolor sería temporal. Pero la venganza, bien calculada, tendría un efecto duradero. Comenzó comprobando los antecedentes universitarios de Emma. Un rápido análisis confirmó sus sospechas. Amanda estaba malversando dinero sistemáticamente, transfiriendo dinero a una serie de cuentas que conducían a lugares inesperados. El último semestre de la universidad de Emma casi estaba pagado, y Derek sabía que poco después, Amanda y sus cómplices probablemente vaciarían el resto de las facturas. Las conexiones entre el barrio y este complot eran más profundas de lo que había sospechado. Los Carlson habían recibido un préstamo de Amanda de $40,000, tomados de los ahorros de Derek. Los Wilder tenían un plan similar. Cada familia tenía sus propios secretos y razones personales para ayudar a mantener intacta la farsa. Derek trabajó hasta altas horas de la noche, registrando meticulosamente cada transacción y exponiendo cada error. El ingeniero que llevaba dentro reconoció la habilidad con la que todo había sido construido, una intrincada red de mentiras entrelazadas, como una estructura meticulosa diseñada para engañar. Pero, como cualquier estructura, sabía que tenía sus debilidades. Todo lo que tenías que hacer era identificar los pilares centrales y desmontarlos en el orden correcto. Derek se recostó en su silla, estudió los documentos detenidamente y vio cómo Amanda había construido todo con precisión calculada. La fachada de esposa devota, la imagen de Salvador como un gurú del bienestar, Emma como una cómplice involuntaria y la startup de Greg como un punto caliente de lavado de dinero. Cada pieza estaba en su lugar. Ya era hora de empezar a desarmarlos. Al contemplar el amanecer a través de la ventana de su oficina,
Recordó la lección que había aprendido del proyecto del puente Harrison. A veces salvar una estructura significaba dejar que sus partes más débiles se desmoronaran para reconstruirla más fuerte. Decidido, cogió el teléfono y llamó a Catherine Parsons, conocida como la abogada de divorcios más despiadada de la ciudad. Señorita Parsons, soy Derek Newton. Necesito ayuda con un proyecto de desmontaje, bastante complejo. Con las piezas en su lugar y los cálculos listos, Derek se preparó para mostrarle a su familia el verdadero precio de la traición. La primera etapa del plan se desarrolló como una coreografía bien ensayada en la cena ofrecida por los Carlson ese fin de semana. Amanda lució su vestido azul favorito, el mismo que había elogiado Salvador en su primera clase privada de yoga. Se movía por la fiesta con su encanto habitual, tocando el brazo de Derek de vez en cuando mientras intercambiaba miradas de complicidad con la anfitriona, Linda Carlson, como si nada estuviera fuera de lo común. El proyecto del puente Harrison es fascinante, dijo Tom Wilder, revolviendo su whisky con indiferencia. Debe mantenerte ocupado todo el tiempo. Demasiado ocupada, intervino Amanda con una risa, que no llegó a sus ojos. Apenas lo he visto en semanas. Derek notó la sonrisa de Salvador, que estaba al otro lado de la habitación con su camiseta ajustada y jeans de diseñador, mientras escuchaba la conversación. Al instructor de yoga le iba bien en su papel de guía espiritual, ofreciendo sesiones privadas a clientes exclusivos mientras consolidaba su red entre las esposas adineradas del barrio. «Papá, ¿puedo recoger el auto mañana?», preguntó Emma, con su habitual expresión neutral. «Tengo una reunión de grupo de estudio». «Por supuesto, princesa». La voz de Derek no delataba nada de lo que sabía sobre estos grupos de estudio, que coincidían perfectamente con las reuniones de Amanda y Salvador. Emma, ahora cómplice involuntaria, sirvió de vigía y coartada. Más tarde esa noche, Derek estaba en la oficina central, revisando los últimos informes de Rull Levy, el investigador contratado. Levy había sido meticuloso, documentando cada reunión, cada transacción, cada pequeña traición. Las fotos mostraban un patrón claro. Amanda llegó a las oficinas de la startup de Greg y Salvador apareció poco después. El auto de Emma siempre estaba estacionado cerca, y su hija se enviaba mensajes sobre sesiones de estudio y reuniones con clientes. El rastro financiero era igualmente comprometedor. Amanda había malversado más de $500,000 de sus cuentas conjuntas, moviendo el dinero a través de varios esquemas. Algunos fondos se utilizaron para comprar las propiedades de Salvador en California, otros se dirigieron a la startup de Greg y otros se destinaron a comprar el silencio y la cooperación de los vecinos. El teléfono de Derek vibró con un mensaje de Catherine Parsons. «Documentos listos. Seguiremos adelante tan pronto como des la señal». Derek miró la foto familiar sobre la mesa. Amanda, Emma y él, todos sonriendo en la graduación de Emma. La imagen era perfecta. Pero, como todo lo que parecía perfecto en su vida, era mentira. El cristal del marco reflejaba su propia imagen. Un hombre de éxito que dedicó su vida a construir cosas, solo para descubrir que su familia estaba desmantelando, pieza a pieza, todo lo que había creado. La migraña regresó, palpitando detrás de sus ojos, pero Derek la acogió con agrado, usando el dolor como foco que lo mantenía alerta. Necesitaba ser inteligente, como siempre lo fue, especialmente cuando se trataba de ingeniería. La precisión lo era todo. Un pequeño error, un fallo momentáneo y todo el proyecto podría colapsar. La casa, diseñada por Amanda, tenía una acústica impecable y, a través de las paredes, podía oírla hablando por teléfono en su dormitorio. Su voz era baja pero clara. «No, Salvador, él no sospecha nada». «Sí, en cuanto se libere el último pago de la matrícula de Emma». «Lo sé, amor. No veo la hora de empezar nuestra nueva vida. Está tan metido con estos malditos briges que ni siquiera me di cuenta si bailaba desnuda en su oficina». Derek dejó escapar una pequeña sonrisa. Cada prueba de resistencia del proyecto reveló nuevas debilidades, cada fracaso apuntó a una solución más sólida. Su familia le había enseñado la lección más importante sobre la integridad estructural. A veces las fuerzas más devastadoras venían del interior. Sentado a la mesa, Derek comenzó a escribir en la computadora. El desmontaje comenzaría pronto y, como ocurre con todos los proyectos que había dirigido, se llevaría a cabo con absoluta precisión. Después de todo, él no había construido su reputación dejando trabajos a medio hacer. Las primeras luces de la mañana aparecieron en el horizonte, mientras Derek finalizaba sus preparativos. En unas horas, Amanda se despertaría y seguiría con su día, confiada en la perfección de su plan. Emma, por su parte, acudía al grupo de estudio pensando que su papel de vigilante aún era un secreto. Greg abría las oficinas de su startup sin saber que su operación de lavado de dinero estaba a punto de desmoronarse. Y Derek haría lo que mejor sabía hacer: resolver el problema de manera sistemática, metódica e implacable. Porque eso es lo que hicieron los ingenieros. Identificaron debilidades estructurales y las eliminaron. El sol salió completamente sobre la ciudad, su luz reflejándose en el vidrio y el acero de los edificios que Derek había ayudado a diseñar y salvar. Fue un día perfecto para la demolición. Rull Levy se sentó frente a Derek en una sala de reuniones privada en el sitio del proyecto Harrison Bridge,
distribuyendo fotografías y documentos financieros sobre la mesa. La discreción de Levy y su impecable reputación lo convirtieron en la elección ideal para esta delicada operación. Comencemos a rastrear el flujo de dinero, dijo Levy, sacando un diagrama de flujo detallado de la carpeta. Los retiros de su esposa han sido constantes. Cada uno de ellos se registró como gastos de mejora del hogar, investigación o educación, pero en realidad fueron transferidos a través de una serie de empresas fantasma. Derek miró de cerca el diagrama. Muéstrame al Salvador. La primera empresa fantasma se creó con la participación de KNX 2 semanas después de conocer a su esposa. Levy colocó 3 carpetas más sobre la mesa. Ya había hecho lo mismo en Arizona, Nevada y Oregón, con nombres distintos, pero con el mismo patrón. Se presentó como un guía espiritual, tomando poco a poco el control de sus finanzas. A las otras víctimas, 3 mujeres casadas ricas, les arruinaron la vida. Levy parecía más tenso al recordar el caso. 2 de ellos lo perdieron todo durante el divorcio, y el tercero, dudó un momento, se suicidó al descubrir el alcance de su manipulación. Knox se ha mantenido intacto a lo largo de la historia. Los dedos de Derek trazaron el diagrama de flujo financiero de la propiedad frente a la playa de Malibú recientemente adquirida a través de Knox Enterprises. Levy sacó imágenes de satélite en su tableta. La propiedad, valorada en $6 millones, tuvo el pago inicial desviado de su cuenta conjunta, lavado a través de la startup de su hermano. Hablando de mi hermano, dijo Levy, la startup de Greg es la fachada ideal. Presentó más documentos. Están creando contratos de consultoría falsos. La esposa de Derek transfirió dinero a empresas ficticias que, luego, invierte en la startup, que paga a Knox Enterprises por 4 planes estratégicos, que financian la propiedad en California y otros gastos. Derek asintió y su mente analítica catalogó cada fragmento de evidencia. Participación de vecindario. Los Carson recibieron $40,000 marcados como préstamo personal. Los Wilder, $35,000. Levy mostró los extractos bancarios, revelando que ambas parejas ocultaban secretos. Linda Carson estaba teniendo una aventura con su instructor de tenis y Tom Wilder estaba profundamente endeudado por el juego. Su esposa y Knox utilizaron esta información para elaborar su estrategia. Una red de coartadas, comentó Levy, y Emma vaciló antes de sacar otro expediente. El papel de su hija es más importante de lo que pensábamos inicialmente. No solo proporciona coartadas o realiza vigilancia, sino que también ayuda a KNX a mover dinero, entregando documentos entre cuentas. Ella piensa que solo le está haciendo un favor a su madre, pero en realidad está involucrada en el lavado de dinero, dijo Levy. Derek mantuvo su expresión neutral, pero sus dedos se apretaron en el borde de la mesa. Documente todo. Cada transacción, cada reunión, cada llamada. Después de que Levy se fue, Derek hizo otra llamada. Catherine Parsons, la abogada de divorcios más temida de la ciudad, accedió a reunirse con él inmediatamente en su oficina, con vistas al juzgado local. Derek observó mientras ella analizaba los hallazgos de Levy. Su esposa fue astuta, comentó Parsons, ajustándose las gafas de lectura. Tener a su padre como abogado fue una decisión muy inteligente. El juez Reynolds conoce todos los pormenores del tribunal de familia. Cuénteme más sobre su participación. Él la ha estado entrenando sobre estrategias de división de activos durante meses, respondió Derek, mientras Parsons sacaba algunos documentos judiciales. Reuniones semanales disfrazadas de cenas familiares. Él la ha estado entrenando sobre cómo maximizar las quejas, utilizando su apretada agenda y su falta de disponibilidad emocional a su favor. Ella miró a Derek. ¿Puede influir en el proceso? Todavía tiene buenas conexiones. Ya está haciendo llamadas a antiguos colegas, tratando de asegurarse de que el caso llegue a manos de un juez amigable, explicó Derek. Parsons sonrió tensamente. Pero su participación en la ocultación de activos será su perdición. Ningún juez querrá tocar este caso cuando salga a la luz. Derek se inclinó hacia adelante, decidido. Quiero proteger la educación de Emma, cueste lo que cueste. Necesita terminar la escuela de medicina. Vamos a crear un fideicomiso irrevocable al que no podrán acceder. Parsons tomó notas, pero luego miró a Derek con tono serio. ¿Pero entiendes lo que esto significa? La participación de tu hija en su plan quedará registrada oficialmente. Ella tomó su decisión. Derek respondió con firmeza. Las acciones tienen consecuencias. Durante las siguientes 2 semanas, Derek planeó su respuesta con precisión militar. Cada noche, después de que Amanda se fuera a sus clases de yoga, él se dedicaba meticulosamente a su historial financiero, registrando cada detalle. Transacciones sospechosas, grabaciones de vigilancia proporcionadas por Levy mostraron una imagen comprometedora. Amanda y Salvador reunidos en las oficinas de la startup de Greg, con un comportamiento cada vez más audaz. Emma corriendo al banco, entregando sobres entre cuentas. Parejas de barrio que dan coartadas y aceptan pagos por el silencio. El negocio del hermano de Derek era el eslabón más débil. En la siguiente reunión, Levy informó. Greg está holgazaneando con el papeleo. Mire estas facturas. Derek revisó los documentos, contratos de consultoría falsos. Clientes inexistentes, tarifas infladas,
Todo cuidadosamente planeado para lavar el dinero que Greg había robado a través del negocio. Una noche, mientras Derek trabajaba en la oficina de su casa, escuchó a Amanda hablando por teléfono. Todo es perfecto, dijo. Salvador encontró la casa más increíble de Malibú. Tan pronto como Derek haga ese último pago mensual, se echará a reír. No sospecha nada. Está tan obsesionado con los puentes que no nota nada. Y eso es lo que hace que todo sea tan perfecto. Él me confía completamente las finanzas. Al día siguiente, Derek fue al banco. La funcionaria del departamento, Janet Sin, revisó cuidadosamente su propuesta. Un fideicomiso irrevocable para la educación de Emma. Explicó que una vez establecido, ni él ni su esposa tendrían acceso a los fondos. Exactamente, confirmó Derek, firmando los documentos. El único requisito era que la media de Emma se mantuviera por encima de 3,8. El dinero solo podría utilizarse para matrícula y gastos educativos. Y en cuanto a los demás activos, transfiera todo a las cuentas seguras que discutimos, pero mantenga activas las cuentas conjuntas. Quiero ver quién intenta acceder a ellos. Esa noche, Derek se reunió con el juez Reynolds, utilizando un evento benéfico como fachada. La confianza del mayor era evidente en cada gesto. Derek, Amanda me dijo que estás trabajando demasiado, como siempre, comentó Reynolds, dándole una palmada en el hombro. Deberías dedicar más tiempo a tu familia. En realidad, he estado pensando en la planificación patrimonial, respondió Derek con calma. Dada su experiencia en el Tribunal de Familia, valoraría su opinión sobre las estrategias de protección de activos. Los ojos de Reynolds brillaron con un interés apenas disimulado. Siempre feliz de ayudar a la familia. ¿Por qué no pasas por mi oficina la próxima semana? Perfecto, dijo Derek, te traeré los registros financieros que lleva Amanda. La ligera apertura de los ojos de Reynolds confirmó las sospechas de Derek. El juez se recuperó rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. El detonante llegó antes de lo esperado. El teléfono celular de Derek vibró durante una reunión de proyecto. Era una alerta del banco. Alguien estaba intentando realizar una transferencia importante desde cuentas conjuntas. Se disculpó y llamó a Levy. Se están mudando ahora. Knox acaba de entrar al banco en la calle Quinta, confirmó Levy. ¿Es tu esposa? Derek permaneció esperando en el auto, pensativo. Debería seguirte. No es necesario. Veamos cómo se desarrolla esto. Al cabo de una hora, el teléfono móvil de Derek explotó con mensajes. Amanda, el sistema del banco no funciona. ¿Ha cambiado algo? Greg, oye, hermano, estoy teniendo algunos problemas con esas transferencias de inversión que discutimos. Un mensaje del número de Salvador, que nunca antes había visto. Necesitamos hablar de las facturas de Amanda. Derek los dejó inquietos durante 3 horas antes de responderle a Amanda. El banco llamó por actividad sospechosa. Tuvimos que congelar todo temporalmente. Nos comunicaremos más tarde. Su respuesta fue casi inmediata. Necesitamos acceso ahora. Emma debe pagar la matrícula. Derek no respondió, sino que llamó directamente a la escuela de Emma y habló con la oficina de finanzas. Este es Derek Newton. Entiendo que ha habido una confusión sobre los pagos de matrícula de mi hija. Ah, sí. Señor Newton, hoy recibimos un intento de retiro de fondos de su cuenta educativa, pero fue bloqueado debido a restricciones de confianza. Bien. Asegúrese de que todas las transacciones futuras requieran mi autorización directa. Esa noche, Derek llegó a casa y encontró a Emma esperando en la sala. Con el rostro rojo de ira, dijo, mi madre me contó todo. Dijo que has estado malversando dinero de tu empresa, que estás tratando de arruinarla a ella y a Xavier porque estás celosa de su relación. Derek se sentó tranquilamente, abrió su computadora portátil y se volvió hacia ella. Tu mamá y Salvador intentaron vaciar tu cuenta universitaria hoy. Han estado planeando esto durante meses. La casa en California que quieren comprar fue comprada con dinero robado de tu cuenta educativa. El rostro de Emma se puso pálido mientras miraba la pantalla. Documentación, extractos bancarios, registros de transferencias, fotografías de vigilancia. La evidencia era abrumadora. Pero las sesiones de estudio y las citas de Emma no eran más que una fachada para sus reuniones y su blanqueo de dinero. La voz de Derek permaneció firme e implacable. ¿Esos documentos que estabas repartiendo? Instrumentos financieros utilizados para mover dinero robado. Tu madre y Salvador conspiraron para dejarte con una deuda estudiantil impagable mientras ellos disfrutaban del fondo educativo en Malibú. Emma se hundió en su silla, le temblaban las manos mientras miraba la evidencia que tenía ante ella. Padre, lo salvé, Derek. Su fondo fiduciario está seguro ahora. Mantenga un promedio de calificaciones de 3.8 y su educación estará asegurada. Esto es más de lo que habían planeado para ti. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. No lo sabía. Sabía lo suficiente, respondió Derek, su tono helado. Se acercó a la puerta. Hiciste tu elección, Emma. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Más tarde esa noche, Amanda entró en la oficina de Derek, con Salvador a su lado. Su impecable postura, que siempre mantenía con tanto cuidado, se derrumbó, revelando la desesperación que ocultaba. ¿Qué hiciste,
exigió. De propiedad conjunta, ¿verdad? Derek la miró con una sonrisa tranquila. Como la propiedad conjunta que has estado utilizando para inflar las empresas fantasma de tu novio. Salvador avanzó, pareciendo más bien un instructor de yoga, pero su serenidad pronto fue reemplazada por una ira apenas controlada. Escucha, hombre. No quieres hacer eso. Piensa en tu reputación. ¿Sobre mi reputación? Derek se rió. El sonido fue frío y agudo. Esto es interesante viniendo de un estafador que hizo lo mismo con otras 3 mujeres. Dime, Salvador. ¿Amanda sabe lo de Ellen Richards? ¿Esa mujer que se suicidó después de que usted destruyó su vida? La cabeza de Amanda giró instantáneamente. Miró a Salvador y la primera grieta apareció en su inmejorable fachada. Está mintiendo. Salvador se apresuró a responder, casi suplicando. Cariño, solo está tratando de ponerte en mi contra. Los documentos están en manos de mis abogados, continuó Derek con calma, junto con pruebas de cada transacción, cada reunión y cada conspiración que urdiste, incluido el papel de Emma como tu mula financiera, sin que ella lo supiera. Salvador avanzó, pero Amanda lo detuvo con un gesto. No tendrías el coraje de exponer a nuestra hija, susurró, con la voz quebrada. ¿Nuestra hija? Dijo Derek, la frialdad de su voz heló la habitación. Estabas planeando dejarla con una deuda monstruosa, mientras vivías en paz, disfrutando de su fondo universitario. No finjas que te preocupas por ella ahora. Esto no ha terminado, amenazó Salvador, con la ira desbordada. En realidad, se acabó, dijo Derek sin apartar la vista de su trabajo. Tienes hasta mañana para devolver el dinero que robaste, o las pruebas irán al FBI. La elección es tuya. Después de que se fueron, Derek se sentó en su oficina a oscuras, escuchando el sonido de Amanda arrojando cosas a su habitación. Su teléfono celular vibraba y traía mensajes de Greg, el juez Reynolds, Carlson y los Wilder, todos tratando de entender qué estaba pasando. Un plan meticulosamente planificado. Derek ignoró todos los mensajes. El primer golpe había sido certero, desenmascarando los fundamentos de su conspiración. Ahora había llegado el momento de que comenzara la verdadera destrucción. A través de la ventana, observó el puente Harrison iluminado contra el cielo nocturno. Como todo buen ingeniero, sabía que los colapsos más impresionantes no se debían a fuerzas externas, sino a presiones internas cuidadosamente calculadas. Mañana comenzaría el verdadero trabajo, pero por ahora se permitió un momento de satisfacción. Lo que realmente le satisfizo fue ver las expresiones en sus rostros cuando se dieron cuenta de que lo sabía todo. Eso ya valió el precio de la entrada. La tormenta, que había amenazado durante todo el día, finalmente estalló y los relámpagos iluminaron la ciudad con intensos destellos. Derek observaba todo con una discreta sonrisa. La naturaleza también supo elegir el momento adecuado. Era el escenario perfecto para la destrucción que estaba a punto de ocurrir. Sentado en su nuevo apartamento en el piso alto, Derek revisó las últimas pruebas en su computadora portátil. Las luces de la ciudad se extendían debajo de él como un vasto circuito electrónico. Cada punto de conexión representaba una tensión más en el plan cuidadosamente trazado. El registro de la SEC estaba listo. Catherine Parson, por altavoz, dijo, una palabra suya y la startup de Greg se enfrentará a una investigación completa. ¿Qué pasa con el juez Reynolds? Nuestro contacto en el FBI está muy interesado en las pruebas sobre sus sobornos. Están listos para iniciar una investigación tan pronto como recibamos la documentación. Derek miró el reloj, 7:15 de la tarde. Amanda estaría en la reunión del club de lectura con Salvador, usando la casa Carlson como fachada. Todo estaba listo. Los papeles del divorcio, los paquetes de pruebas, los documentos para congelar los bienes. Era hora de comenzar el juego final, ejecutar cada paso del plan según lo acordado. Le dijo a Parsons, yo me ocupo de los aspectos personales. Abrió su correo electrónico seguro y disparó el primer golpe. Un aviso anónimo a la SEC sobre la puesta en marcha de Greg. La documentación estaba meticulosamente organizada. Facturas falsas, esquemas de blanqueo de dinero, informes fraudulentos presentados a inversores. En cuestión de horas, el castillo de naipes que su hermano había construido con tanto cuidado comenzaría a desmoronarse. El siguiente paso fue igualmente meticuloso. Las parejas del barrio, que habían sido peones en el juego de su hermano, recibirían paquetes individuales. La esposa de Tom Wilder descubriría no solo sus deudas de juego, sino también las traiciones que él ayudó a ocultar. El marido de Linda Carlson recibiría pruebas sobre su profesora de tenis, incluida la hoja de dinero que ella aceptó como coartada. El teléfono sonó. Greg, exactamente en el momento adecuado. La voz de Derek, tranquila pero llena de tensión contenida, llegó desde el otro extremo de la línea. La SEC acaba de llegar a la oficina. Están confiscando nuestros servidores, nuestros documentos. ¿Qué diablos está pasando? Buen momento, respondió Derek con calma. Estaba revisando algunos de los registros de inversiones de su empresa, especialmente aquellos que involucran a KNX Enterprises. Una pausa larga y pesada. Hombre, puedo explicarlo. Les ayudaste a robar mi dinero. Usó su startup para lavar esto. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? No fue así, intentó justificar Greg.
Guarde eso para los investigadores de la SEC. La voz de Derek era gélida. Estoy seguro de que estarán muy interesados en saber cómo ayudó a un conocido estafador a defraudar a los inversores. ¿De qué estás hablando?, preguntó Greg, claramente confundido. Pregúntale al Salvador sobre Ellen Richards, Mary Sullivan o cualquiera de sus otras víctimas, dijo Derek, dejando escapar una sonrisa fría. Será mejor que se dé prisa, porque sus inversores están a punto de recibir algunos documentos bastante interesantes sobre a dónde se fue realmente su dinero. Colgó. Greg todavía estaba rogando, por lo que Derek envió la segunda prueba. Evidencia de los sobornos del juez Reynolds al FBI. El juez jubilado había sido cauteloso, pero no lo suficiente. El patrón de fallos a favor de ciertos bufetes de abogados, seguidos de misteriosos depósitos en cuentas extraterritoriales, formó un patrón muy sospechoso. El teléfono celular de Derek volvió a vibrar. Amanda, la SEC está en la oficina de Greg, dijo sin rodeos. ¿Qué hiciste? Solo soy un ingeniero aburrido. ¿Recuerdas? Centrado en mis preciosos puentes para notar cualquier otra cosa, respondió Derek, tan tranquilo como siempre. Amanda, escucha, ¿qué crees que sabes? Lo sé todo, continuó Derek. Cada reunión con El Salvador en la oficina de Greg, cada dólar que robaste, cada plan que hiciste para abandonar a nuestra hija endeudada enormemente mientras disfrutabas de su trasero en Malibú. Su voz se volvió aguda. No puedes probar nada de esto. Revisa tu correo electrónico, dijo Derek. Acabo de enviarte una muestra de lo que tiene ahora el FBI, incluido un vídeo tuyo y Salvador riéndose de lo fácil que fue engañarme. La calidad del audio es excelente. No tendrán problemas para entender que me llames idiota predecible y demasiado confiado para revisar las facturas. Silencio en la línea. La participación de tu padre fue bastante descuidada, continuó Derek. Siguió aceptando sobornos durante todo el tiempo que fue juez. El FBI está muy interesado en revisar sus viejos casos. No tendrías el coraje, dijo Amanda, con una tensión creciente en su voz. Ese es el abuelo de Emma. Como si eso importara después de todo lo que hiciste para robarle el futuro, espetó Derek. La misma Emma que usaste como mula de dinero en tu plan. ¿Podemos resolver esto? Su voz se tornó suplicante por el bien de Emma. La educación de Emma está asegurada en un fideicomiso irrevocable. Más de lo que planeaste dejarla. Derek mantuvo un tono clínico. En cuanto a resolver esto, revisa tu habitación cuando llegues a casa. Dejé algunos documentos para que usted y El Salvador los revisen. En las horas siguientes, el barrio cayó en el caos. Linda Carlson fue expulsada de su casa después de que su marido descubriera pruebas de su aventura. La esposa de Tom Wilder recibió pruebas no solo de sus deudas de juego, sino también de los numerosos asuntos que él ayudó a ocultar. La red de mentiras que había construido se derrumbó como un castillo de naipes. Derek observó desde su nuevo apartamento cómo los coches de policía se reunían frente a la casa del juez Reynolds. El FBI actuó rápidamente con las pruebas de soborno. En los periódicos del mañana, la reputación del juez jubilado quedaría destruida para siempre. El teléfono celular de Derek seguía vibrando, y mensajes desesperados de Amanda llegaban todo el tiempo. Greg ignoró todos los mensajes y se concentró en la fase final de su plan. Exactamente a las 10 de la noche recibió la confirmación de que Amanda había regresado a casa y había encontrado el paquete que había preparado. Las cámaras de seguridad que instaló en el lugar registraron su reacción al abrir el sobre. Papeles de divorcio acusando fraude y conspiración, evidencia de cada traición, incluida la participación involuntaria de Emma, un aviso de su despido y la aceptación de un nuevo puesto en Seattle. Además de toda la documentación sobre los bienes garantizados. También había un pendrive con conversaciones grabadas entre ellos. El paquete llegó poco después de que Serenity, la instructora de yoga de Salvador, se sorprendiera al ver la evidencia. Derek lo tenía todo. La voz de Amanda era clara en las grabaciones de seguridad. Cada reunión, cada transferencia, cada conversación. Está mintiendo, respondió Salvador, pero su sonrisa de confianza ya había desaparecido. No puede demostrar que tiene un vídeo de nosotros en la oficina de Greg. Audio de todo lo que dijimos, registros de compras de bienes raíces, las compañías fantasma. Amanda se arrojó sobre la cama y la desesperación se apoderó de ella. Él todavía tiene pruebas de lo que les hiciste a esas otras mujeres, dijo, mientras la máscara de Salvador se rompía ante la realidad. Todo lo que merecías era lo que recibiste, si eres lo suficientemente estúpido como para creerlo. Vete, dijo con voz vacía. Solo vete, amor. No dejes que te manipule a ti ni a mí. Ella se rió histéricamente. Mira esta prueba. Él lo sabía todo. Lo registró todo y nos enamoramos de él. Dijiste que era demasiado aburrido, demasiado predecible para descubrirlo. Aún podemos acceder a las cuentas, pero están todas congeladas, todas, incluso el trasero de Emma está bloqueado, no puedes moverlo. La voz de Amanda se quebró. Se acabó, Salvador. Nos destruyó por completo. Derek apagó la transmisión en su nuevo departamento, rodeado de lo esencial que había traído poco a poco durante las últimas semanas. Se permitió un breve momento de satisfacción. Cada cálculo había sido hecho meticulosamente, cada reacción anticipada, cada debilidad explotada.
El celular volvió a vibrar. Era Emma. ¿Ah? Su voz era baja, entrecortada. Acabo de ver los papeles del divorcio, la evidencia sobre el fondo universitario, sobre lo que estaban planeando. Pero tú sabías lo suficiente, respondió Derek con calma. Cada vez que jugaste a Lookout, cada documento que subiste, cada palabra que dijiste. Se detuvo, visiblemente confundida. Lo siento, no entendí. El fondo fiduciario está seguro, solo mantén un GPA de 3,8 y tu educación estará garantizada. Eso es más consideración de la que me mostraste. Papá, por favor no me excluyas. Adiós, Emma. Si tiene preguntas sobre los requisitos del fondo, comuníquese con mis abogados. Colgó la llamada y caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad seguía su ritmo habitual, sin darse cuenta de la destrucción que él había orquestado cuidadosamente. A lo lejos se alzaba el puente Harrison, un recordatorio silencioso de todo lo que había hecho. Dada su capacidad para resolver problemas estructurales complejos, algunas personas podrían haber intentado la reconciliación, dejando que las emociones debilitaran su resolución. Pero Derek era ingeniero y sabía que algunas estructuras eran irreparables una vez que los cimientos se veían comprometidos. A veces la única solución era la demolición completa y la reconstrucción en otro lugar. El teléfono volvió a vibrar, confirmando que la SEC había congelado los activos de las nuevas empresas de Greg. Surgieron más mensajes. El FBI estaba ampliando su investigación sobre el pasado del juez Reynolds. Los casos de divorcio de Carlson y el matrimonio de Wilder se desmoronan a medida que surgen más acusaciones de trampa. El mensaje de Amanda rebosaba desesperación. La casa está medio vacía. ¿Dónde estás? Él no respondió. Le dejó descubrir poco a poco cuánto había planeado, como cada bien que poseía antes del matrimonio, cada bien adquirido después, había sido trasladado y asegurado en silencio. La dejó para afrontar las cuentas congeladas, los juicios pendientes, el desmantelamiento total de sus sueños californianos. A la mañana siguiente, Derek entró en la oficina de la empresa de ingeniería y presentó su dimisión. El nuevo puesto en Seattle ya estaba asegurado, con el contrato firmado y todo listo para la mudanza. Sin embargo, su jefe protestó al recordar que el proyecto del puente Harrison estaba terminado, documentado y listo para ser entregado. Derek respondió con calma que, como en todos los proyectos que ha dirigido, había hecho su parte. Con eso, salió de la oficina por última vez, ignorando los innumerables mensajes que se acumulaban en su celular. Amanda descubrió que ya no podía acceder a ninguna de sus cuentas. Los acreedores de Salvador habían localizado a Derek. Los inversores de Greg exigían respuestas y el juez Reynolds, un gran nombre, estaba en medio de la investigación del FBI. Además, las noticias locales ya estaban empezando a difundir las historias. La startup tecnológica de Greg se enfrentaba a múltiples investigaciones de la SEC por fallos en los documentos, y las parejas del barrio de Derek estaban empezando a ver cómo sus vidas se desmoronaban. Derek condujo hasta su nuevo apartamento y vio cómo su antigua vida desaparecía lentamente en el espejo retrovisor. Sabía que les había dado a todos lo que merecían. El sueño de Amanda y Salvador hecho añicos, la startup de Greg colapsando y las familias del vecindario enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones. Emma, a su vez, empezaba a comprender el verdadero coste de todo esto. La traición que había experimentado, mientras aún recibía una educación que no merecía, ahora parecía un reflejo de todo lo que estaba por venir. Mientras pensaba en esto, su teléfono celular vibró una vez más. Era un mensaje de Catherine Parsons. Se ha ido, dijo. Cada activo asegurado, cada cuenta congelada y cada pieza de evidencia entregada. No se van a recuperar de esto. Bueno, pensó Derek, mientras miraba por la ventana de su nuevo apartamento, admirando la vista de la ciudad. Envíame la documentación desde Seattle. Es hora de construir algo nuevo. El sol se puso sobre la ciudad, proyectando largas sombras sobre el puente Harrison. Derek Newton se había hecho conocido por resolver problemas imposibles y convertir proyectos que pronto fracasarían en grandes éxitos. Ahora, había utilizado las mismas habilidades para desmantelar la compleja mentira que su propia familia había construido. Déjalos enfrentar las consecuencias de sus decisiones, pensó Derek, con la mente concentrada. Que entiendan que toda traición tiene su precio. Ahora tenía una nueva vida que construir y los ingenieros no pierden el tiempo mirando hacia atrás a las estructuras que ya han sido demolidas. El último mensaje de Amanda quedó sin respuesta. ¿Hace cuánto lo sabes? Ella preguntó. Tiempo suficiente, reflexionó, tiempo suficiente para planificar la demolición perfecta. El horizonte de Seattle pareció captar su atención, con nuevos proyectos, nuevos desafíos y nuevas estructuras surgiendo ante él. La destrucción cuidadosamente planeada continuaría y cada traidor enfrentaría su propio colapso personal. Derek Newton les había dado exactamente lo que merecían. La ejecución impecable de su imperfecta traición. Epílogo, 5 años después. El horizonte de Seattle se destacaba contra el sol de la mañana mientras Derek Newton revisaba los planos en la oficina del piso 50 de su nuevo edificio. Su éxito no hizo más que crecer. 3 importantes proyectos de infraestructura completados antes de lo previsto, 2 premios de la industria y una sólida reputación por convertir situaciones imposibles en realidad.
Triunfos, señor Newton, llamó su asistente, Sara, a la puerta de la oficina del alcalde. Llamaron queriendo acelerar el proyecto de desarrollo de la costanera. Envíe las evaluaciones preliminares, respondió Derek, sin levantar la vista de su trabajo. Y en cuanto a la verificación de antecedentes de esa nueva empresa de ingeniería, acaba de llegar. Todo claro, finanzas sólidas. Sara dudó por un momento. Ah, y la señora Parsons llamó desde el este. Dijo que querría saber algunas noticias. Derek asintió y sacó su teléfono celular. Catherine Parsons había seguido los acontecimientos de su antigua vida con una profesionalidad inmejorable. El trabajo de Amanda en la tienda de muebles no duró mucho y Catherine informó sin rodeos que ya estaba en su tercer puesto minorista en 2 años. El proceso de quiebra finalmente concluyó y Amanda ya no pudo mantener los pagos de su pequeño apartamento de una habitación. Salvador, a su vez, fue juzgado. Tras la evidencia que Derek había expuesto, surgieron 3 víctimas más, lo que reforzó el patrón de crímenes que había ocultado durante tanto tiempo. El fiscal ofreció 20 años de prisión. La satisfacción de Parson fue clara. Intentó ponerse en contacto con Amanda y pedirle dinero para la fianza, pero ella bloqueó su número. Derek esbozó una sonrisa. En el barrio, el profesor de tenis de Linda, que se había divorciado de los Carlson, la dejó porque, al parecer, ya no podía permitirse clases privadas. La esposa de Tom Wilder le quitó todo durante el divorcio y ahora él trabajaba como guardia de seguridad nocturno. Parson hizo una pausa e informó que el hermano de Derek, Greg, había terminado su servicio comunitario y ahora vendía autos usados en Phoenix. Y el juez Reynolds, un buen amigo de Derek, falleció el año anterior, víctima de un ataque cardíaco durante su declaración ante el FBI. La investigación sobre su corrupción judicial se prolongó durante más de 3 décadas. En algunos casos, la reputación de Reynolds quedó completamente destruida. Parson volvió a hacer una pausa y dijo que Amanda ni siquiera asistió al funeral de su padre. No pude pagar el billete de avión. Derek se volvió hacia la ventana y observó a los equipos de construcción trabajar en su último proyecto. Mientras tanto, Emma se graduó de la escuela de medicina el mes pasado con un GPA de 3.85, justo por encima del GPA requerido. Pronto comenzaría su residencia en la Clínica Mayo. La voz de Parson se suavizó un poco y mencionó que Amanda todavía enviaba correos electrónicos mensuales, intentando concertar una reunión. Envía esto a la carpeta habitual, dijo Derek, en su tono profesional. Algo más sobre Amanda. Ha estado preguntando por ti. Alguien le habló de tu éxito en Seattle. Ha estado tratando de encontrar tu información de contacto. La risa de Derek no tenía calidez. Estoy seguro de que ya debe haber enviado un mensaje a legal. Después de colgar, Derek miró su agenda. Una gala benéfica esa noche. Lo habían nombrado ejecutivo de ingeniería del año. Su compañera, Clare Thompson, era una abogada corporativa que entendía bien el valor de la distancia emocional. Disfrutaron de la compañía del otro, sin complicaciones, tal como él prefería. El teléfono de Derek vibró con una notificación por correo electrónico. Hola, papá. Emma intentó ponerse en contacto nuevamente. Sé que ya lo sabes, pero se graduó de la escuela de medicina el mes pasado y comenzó su residencia en la Clínica Mayo. Sé que cuidaste mi fondo fiduciario perfectamente, como siempre. Ahora entiendo mejor lo que me enseñaste sobre las consecuencias. Cada vez que visito el hospital, recuerdo cómo expusiste nuestra traición de manera tan metódica que el juicio del Salvador está en todas las noticias. Finalmente admitió todo. Cómo planearon robar el futuro de Derek y cómo ella lo usó para ayudarla a engañar. Está trabajando nuevamente en el comercio minorista y apenas puede pagar el alquiler, dijo Parson. Sé que no merezco perdón, pero aprendí de tu respuesta calculada, asegurando mi educación mientras cortaba lazos emocionales. Esta fue una forma perfecta de venganza. Te aseguraste de que tuviera éxito, sin dejarme nunca olvidar el precio de la traición. Si siempre estás dispuesta a hablar, amor, Emma. Derek archivó el correo electrónico sin responder. Su hija había aprendido la lección. El éxito empañado por el conocimiento de lo que había perdido. Algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer demolidos. Al otro lado del país, Amanda Newton, ahora conocida como Amanda Reynolds, cerró con llave la pequeña tienda de muebles donde volvió a trabajar. A sus 47 años, el peso de los últimos 5 años era evidente. Su ropa de diseñador, que alguna vez fue un símbolo de estatus, había sido reemplazada por uniformes de venta al por menor. La insignia de plástico de su gerente era un recordatorio constante de su caída. Su estudio la guardaba, con las paredes desnudas donde antes había estado arte caro. La televisión estaba sintonizada con las noticias sobre el juicio a Salvador. 3 mujeres ricas se habían presentado y describieron el mismo patrón de manipulación y robo. La suave personalidad de instructor de yoga de Salvador se hizo añicos durante el contrainterrogatorio, revelando al depredador detrás. A veces pensaba en Derek y veía su nombre asociado con proyectos enormes y éxitos cubiertos extensamente en las noticias locales. Su último premio, con su rostro distintivo en las fotos, mostró poder y confianza en cada línea. La mujer a su lado parecía elegante y profesional, todo lo que Amanda había tirado a la basura.
Su móvil estaba lleno de cientos de mensajes sin enviarle. Disculpas, explicaciones, pedidos de ayuda. Pero nada de eso fue enviado. Derek había orquestado su destrucción con la misma precisión que aplicó a sus proyectos de ingeniería. Las pruebas que reunió fueron completas, el momento perfecto y la ejecución impecable. Un mensaje de texto de Emma iluminó la pantalla del celular de Amanda. Mamá, ¿viste las noticias sobre el juicio de El Salvador? ¿Estás bien? Amanda se quedó mirando el mensaje, sin saber cómo responder. El éxito de Emma parecía ser una pieza más de la venganza meticulosamente planeada por Derek, asegurando que su hija obtuviera todo lo que habían planeado robarle, mientras dejaba claro el precio de la traición de Amanda. En otro rincón de la ciudad, Greg Newton estaba organizando los autos en su lote de usados. El sol abrasador de Arizona hizo que su traje barato se le pegara a la piel mientras reflexionaba sobre cómo la investigación de la SEC había destruido algo más que su startup. Su reputación en el sector tecnológico quedó irremediablemente empañada. Sus activos fueron confiscados y el proceso judicial de los inversores aún se prolongaba. Durante años intentó ponerse en contacto con Derek, pero la respuesta de su hermano siempre fue el silencio, roto solo por comunicaciones formales a través de abogados. La precisión de la venganza de Derek todavía lo dejó atónito. No podía entender cómo su hermano había logrado reunir tanta evidencia. Mientras tanto, Salvador, el KNX, estaba en la cárcel a la espera de su juicio. El yoga de diseño que practicaba había sido cambiado por el uniforme naranja de prisión, y su sonrisa de confianza había desaparecido, agobiada por el peso de la evidencia que Derek había reunido. La meticulosa documentación del hermano expuso décadas de estafas y pronto comenzaron a presentarse otras víctimas. El último abogado de Salvador, un defensor público, no perdió el tiempo y fue directo al grano. Acepta el trato. 20 años es mejor que lo que te darán en el juicio. Desesperado, Salvador intentó contactar a Amanda, esperando que ella se hubiera escondido. Pero su respuesta fue definitiva. Bloqueó su número. La mujer que algún día compartiría su sueño de Malibú ya ni siquiera aceptaba sus llamadas. De vuelta en Seattle, Derek salió de su oficina y se dirigió a la gala benéfica. Clare lo estaba esperando en el vestíbulo, luciendo deslumbrante con un vestido de noche azul. «Felicitaciones por el premio», dijo, aceptando el brazo que le ofrecía. «Aunque he oído algunas historias interesantes sobre tu pasado». Derek respondió con calma. «Estas son cosas de pasado, bien documentadas y archivadas». Clare sonrió, comprendiendo perfectamente. Juntos, hicieron una entrada sorprendente, una pareja con una imagen impecable, exitosa y emocionalmente distante, exactamente como Derek quería. La gala celebró otro de sus triunfos, un proyecto que parecía condenado al fracaso, pero que convirtió en éxito, resolviendo otro problema complejo. Su discurso de aceptación estuvo centrado en destacar la excelencia en ingeniería y la precisión en la gestión de proyectos. Solo él sabía que el mayor proyecto de su vida había sido la destrucción meticulosa de los traidores que lo habían rodeado. Cada detalle, cada reacción, cada consecuencia fue planificada y ejecutada a la perfección. Más tarde esa noche, Derek estaba en su ático, observando las luces de la ciudad debajo. Seattle le había dado la bienvenida, proporcionándole nuevos logros y reconocimientos. Su nueva vida, tal como la había planeado, fue controlada, rentable y libre de complicaciones emocionales. El teléfono sonó con una nueva notificación. El instructor de yoga estaba siendo condenado a 20 años de prisión por un plan de fraude. La imagen serena de Salvador se apoderó de la pantalla del teléfono celular, su tranquila postura de yoga ahora reemplazada por una clara desesperación. Apareció un nuevo mensaje de Emma. «Papá, terminé mi primera semana de residencia y todavía aprendo tus lecciones sobre las consecuencias». Los abogados habían bloqueado cualquier intento de contactar con él. Greg, en su insistencia mensual por la reconciliación, permaneció sin respuesta. El escándalo que involucraba al juez Reynolds se estaba difundiendo a través de las revistas jurídicas. Derek se permitió una breve sonrisa de satisfacción. 5 años habían demostrado la perfección de su venganza. Destruyó sus vidas con el mismo cuidado y precisión con el que diseñó sus puentes, asegurando que el castigo fuera implacable y duradero. El Seattle Night se extendía ante él, con nuevos proyectos y oportunidades surgiendo. Detrás de él, los restos de su vida anterior sirvieron como un recordatorio constante. Cada traición tiene un precio, y Derek Newton sabía exactamente cómo cobrarlo. Se centró en sus nuevos retos, en los últimos proyectos en marcha. El pasado estaba bien documentado y archivado, y ahora tenía nuevos objetivos que conquistar, nuevas estructuras que construir. Si su éxito sirvió como recordatorio para quienes lo traicionaron, sería solo otro resultado de su venganza perfectamente calculada. El precio de la traición había sido alto, pero Derek se había asegurado de que todos pagaran el importe total.